Desde la terraza de mi habitación de azotea podía ver el patio de la casa vecina. Una casa que parecía estar deshabitada, pero una noche escuché algo. Me asomé y vi a un grupo de gente formando un círculo. Parecía una especie de culto, y no se habían dado cuenta de que yo podía verlos. Muy buenas noches, comunidad. Espero que estén del mejor humor para escuchar las siguientes historias de terror que, si son paranormales o no, ya dependerá de cómo quieran tomarlas, de sus propias experiencias, de lo que para ustedes signifiquen y de lo que sea posible. Y es que quizás un culto en la casa vecina, al que podemos observar sin querer, no es algo precisamente paranormal, aunque sí aterrador, ¿no lo creen? Pero no se preocupen, también entraremos al terreno de lo más profundamente inexplicable, porque de eso se trata este espacio. Así que es momento de que ustedes se dejen llevar, de que tú entres en las siguientes historias, por lo que te voy a pedir que dejes todo allá afuera. Cualquier problema, cualquier preocupación. Por la siguiente media hora, lo único que puede sentir tu corazón es el terror de vivir los siguientes relatos de la noche. Yo no suelo contar cosas personales en el trabajo y menos algo como esto. Trabajo en un periódico en Ciudad de México, muy importante a nivel nacional. Seguramente lo conocen y por eso precisamente no puedo decir cuál es. Desde hace unos meses me mudé a una casa vieja en una colonia de las que todavía tienen casas y no se han llenado de edificios de departamentos. Clase media alta, muy céntrica. No es mi casa, por supuesto. Recuerden que tengo sueldo de reportero. Le rento un cuarto a una pareja de señores mayores. Es uno de esos cuartos de azotea que antes usaban para el servicio. Muy chiquito, pero con lo básico. Y además tiene algo que para mí lo vale todo. Una terraza. Como no sé hacer amigos, aquí arriba paso la mayor parte de mis tardes. Tengo unas plantas que he ido comprando poco a poco, una mesa plegable y un par de sillas viejas. Me hago mi café, leo, escribo, a veces reviso cosas del trabajo. Es un espacio tranquilo, incluso en una ciudad como esta. Estando ahí hay un silencio que te hace sentir que no estás en medio de la ciudad más poblada de América Latina. La casa de al lado, en cambio, siempre me pareció rara. Está pegada, pero se siente como completamente aparte. No hay gente, no hay ruido de tele, no hay luces en la noche. Los señores me dijeron que los dueños viven fuera del país desde hace años y que la última persona que la rentaba, bueno, no terminó bien. No me dieron muchos detalles, pero con lo que dijeron fue suficiente para intuir que se había quitado la vida ahí dentro. Siento que es uno de esos episodios que en una calle como esta, donde los habitantes son una comunidad que se conoce bien, es difícil de contar, de revivir. Pero eso lo supe después. Al principio, lo único que noté fue el silencio. Era tan profundo, que fue imposible de ignorar cuando empezaron a escucharse las voces. La primera vez pensé que venían de la calle. Era de noche, yo estaba en la terraza, ya oscuro, con una lámpara pequeña encendida. Escuché algo como si varias personas hablaran al mismo tiempo, pero en voz baja. No entendía qué decían, solo el murmullo. Me asomé por reflejo, pero desde mi lado no se ve mucho.
Para ver bien al patio de la casa de al lado hay que acercarse al borde de la azotea. Y la verdad a mí no me gusta. Me dan miedo las alturas. No es que esté tan alto, pero es suficiente para que uno no se confíe. Y ese día no vi nada. Pero luego las voces volvieron. No era diario. A veces pasaban días sin escuchar nada extraño. Y luego de pronto, otra vez en la noche, el mismo tipo de murmullo. La segunda vez que lo escuché sí me acerqué más, con cuidado, agarrándome de la pared. Me incliné lo suficiente para ver un poco del patio y nada. Pero en una ventana de la casa vecina había luz. Era muy tenue, como de varias velas, y se movía. Y entre las sombras vi que había gente. No veía bien cuántos eran, ni sus caras, pero sí se notaba que estaban reunidos, sentados alrededor de una mesa. Y entonces me di cuenta de otra cosa. No estaban platicando. Era como si rezaran. No reconocía las palabras. Tampoco era un rezo como los de la iglesia católica a la que voy. Al menos no uno que yo haya escuchado. Era más repetitivo, como si todos dijeran lo mismo al mismo tiempo sin levantar la voz. Y entonces me bajé de ahí. No porque hubiera pasado algo en ese momento, sino porque no me gustó la sensación. Era muy raro. No tenía sentido que hubiera gente ahí, en una casa que según yo estaba vacía. Durante unas semanas lo dejé pasar. Pensé que quizás alguien tenía las llaves o que los dueños prestaban la casa. No sé. Yo tampoco quería meterme en problemas por andar viendo donde no me llamaban. Hasta que una noche fue más evidente. Esa vez ya no eran solo murmullos. Se escuchaba claro que eran varias voces, más fuertes y algo más. Como golpes suaves, rítmicos. Subí a la terraza y sin pensarlo mucho me acerqué al borde. Me agarré bien, me incliné y vi lo mismo. La mesa cerca de la ventana, velas, gente alrededor y ese sonido, como si alguien marcara el ritmo con las manos o con algo sobre la mesa. No me quedé mucho tiempo viendo. Bajé directo con los señores. Pensé que me iban a decir que estaba confundiendo cosas o que eran vecinos o cualquier explicación normal. Pero en cuanto le dije a la señora que había gente en la casa de al lado, que se veían velas y que parecía un tipo de reunión, ella se quedó callada un segundo y luego le gritó a su esposo que subiera. El señor entró, serio, y cuando le repetí lo que había visto cambió la cara. Y no fue sorpresa ni incredulidad, fue puro enojo. Salió murmurando algo furioso que entendí como «otra vez estos cabrones», y llamó a la policía. Después de una hora llegaron 2 patrullas. Revisaron la entrada de la casa de al lado, el portón, las ventanas. Todo estaba cerrado con candado. No encontraron forma de entrar, ni señales de que alguien hubiera forzado algo recientemente. Pero tampoco era la primera vez que se metían así. Eso me lo dijeron después los señores, ya más tranquilos. Que desde que murió la mujer que rentaba esa casa, de vez en cuando pasaba lo mismo. Que había gente que se metía a escondidas. Que pensaban que era un tipo de culto porque ya habían visto cosas parecidas antes. El señor me dijo que una vez un policía había agarrado a uno de los que se metían, y aunque no lo podían llevar al Ministerio Público, encontraron la forma de sacar la información. Este tipo le dijo que buscaban casas que estuvieran marcadas por una muerte violenta, porque
En esos lugares se quedan los muertos. No quise preguntar más en ese momento. A pesar de ser periodista, soy muy débil para el lado mórbido de la vida. A los pocos días reforzaron todo. Pusieron cadenas nuevas, más candados. Incluso soldaron una parte del portón y aseguraron todas las ventanas, aún sin que supieran los dueños, a quienes no le avisaron. La casa quedó completamente cerrada. Y por un tiempo dejó de haber ruido. Yo volví a mi rutina y regresó la tranquilidad. Estaba en mi terraza para leer, para escribir. Intentaba no pensar mucho en aquello que había escuchado antes. En el trabajo, por casualidad, comenté alguna vez el caso con algunos compañeros que se clavan en historias raras, y uno de ellos me dijo que sí había escuchado de grupos así, que buscan lugares donde haya muertes violentas o suicidios, y que hacen rituales para contactar a los muertos, para atraerlos, para preguntarles cosas, para saber esa verdad que tienen ellos al estar en otro plano, desde donde ven más. Eso me dio más miedo que tranquilidad. Y entonces, una noche volvió a pasar. Otra vez escuché ruidos, pero más bajo que antes, como si hubiera alguien ahí, pero lo único que hacía era tocar la mesa, marcar el ritmo. Subí, ya no dudé tanto. Me acerqué al borde con más cuidado que valor y me asomé. La mesa seguía ahí, pero no había grupo. Solo había una persona. Una mujer sentada frente a la mesa. Desde donde yo estaba no le veía la cara. Ella estaba de espaldas a mí, ligeramente inclinada hacia adelante, como si estuviera escuchando algo del otro lado. No había velas encendidas esa vez. No había luz más que la de la calle que alcanzaba a entrar por arriba del muro. Y la mujer no se movía. No sé cuánto tiempo me quedé viéndola, pero cuando reaccioné, bajé. Salí a la calle, rodeé la cuadra. Llegué frente a la casa de al lado. Los candados seguían puestos, las cadenas también. Todo estaba igual. No había forma de que alguien hubiera entrado. Así que regresé a mi cuarto y ya no me volví a asomar esa noche. Y desde entonces, comunidad, sigo viviendo aquí. Sigo usando la terraza, aunque menos en la noche. Y de vez en cuando, sobre todo cuando todo está en silencio, vuelvo a escuchar que alguien anda en la casa de al lado. Pero ya no me he vuelto a asomar. Y en el trabajo, uno de los compañeros con los que hablé me dijo hace poco que ese tipo de grupos no se quedan mucho tiempo en un solo lugar, que cambian, que se mueven, que buscan constantemente otros espacios, que seguramente ya tienen otra casa a la que se meten, en otra colonia, cerca de alguien más, quizás de alguien que nos está escuchando ahora. Yo no sé si es verdad todo esto, pero Dios, si ellos se van, dejan detrás a los muertos que traen de vuelta. Antes de continuar, comunidad, quiero pedirles que nos dejen su opinión sobre la anterior historia. ¿Alguna vez han escuchado de una secta así, que busca este tipo de lugares para llamar a los muertos trágicos? Si es así, por favor, cuéntanos tu experiencia, por más corta que sea. Y dinos si crees que hay algo paranormal o si simplemente se trata de personas desequilibradas. Nos encantaría conocer tu opinión. Continuamos. Hola Uriel y hola comunidad. Me presento. Soy Juan Francisco Padilla Contreras, de Venezuela, estado Barinas.
Sinceramente, nunca pensé escribirte para enviarte una de mis tantas historias, ya que para mí es normal este ambiente o estas cosas paranormales que suceden y no tienen una forma de explicación aparente. Conocí este podcast una noche a principios de 2022 porque no podía dormir. Me entró curiosidad de buscar algo de terror en YouTube y me salió uno de tus videos. Y desde ahí hasta el día de hoy, busco siempre relatos de la noche en Spotify, todas las noches para dormir escuchando las historias. Y hoy me decidí a participar y compartir una de mis experiencias. Esto sucedió hace ya 12 años. Actualmente tengo 22. Era una noche fría con viento. Era como la 1 o casi las 12 de la mañana y yo estaba profundamente dormido. Pero me despertó mi papá. Todos dormíamos en la misma habitación, mis padres, mi hermana y yo, a excepción de mis 2 hermanos mayores que tenían un cuarto aparte. Desperté cuando escuché que mi papá se levantó, y lo primero que sentí fue el calor, un calor que para nada correspondía con la noche. Mi papá estaba sudando, yo también. Se sentía un calor muy extraño en toda la habitación. Les prometo que nunca había sentido algo así en la noche, y menos con el aire acondicionado encendido a 16 grados. Me levanté para revisarlo porque pensé que se había descompuesto, pero marcaba la temperatura normal, como siempre. Y fue entonces cuando mi papá dijo algo que hasta hoy me da escalofríos. Huele como azufre. En ese momento yo también lo empecé a notar. Era un olor fuerte, seco, difícil de describir, pero muy feo. Yo no sabía cómo olía el azufre. Era como si el aire estuviera muy sucio, como si no se pudiera respirar igual. Se sentía como si faltara el oxígeno. No es que no pudiéramos respirar, pero sí como si el aire no llenara bien los pulmones. Nos quedamos en silencio, sin entender qué estaba pasando. De pronto algo cruzó por encima de la casa. No lo vimos, pero se sintió. Fue como cuando un carro pasa a toda velocidad muy cerca de ti y deja una onda de aire, pero esto venía desde arriba y no había forma de que lo sintiéramos, pues estaba el techo de por medio. Aún así fue muy claro, como si algo grande hubiera pasado volando, rápido y muy bajo, como si la vibración hubiera atravesado el techo. Mi papá y yo nos volteamos a ver sin decir nada, pero sabíamos que eso no podía ser un pájaro. Segundos después sentimos que eso cayó en el patio de la vecina. Lo supimos porque nuestros perros empezaron a ladrar de inmediato. Teníamos 3 y no ladraban así por cualquier cosa. Era un ladrido agresivo y desesperado. Mi papá y yo corrimos hacia la parte trasera de la casa. Había una rejilla desde donde se podía ver el patio, y nos asomamos con cuidado. Los perros estaban pegados a la pared ladrando hacia un punto fijo. Nos echamos un poco hacia atrás porque se sentía algo raro. No sé cómo explicarlo, pero ninguno de los dos quiso asomarse. Y en ese momento eso volvió a moverse. No lo vimos, pero se sintió claramente, como si se impulsara desde el suelo y volviera a elevarse. Pasó otra vez por encima de la casa y aterrizó del otro lado, hacia la calle, y ahí empezaron a ladrar más perros, no solo los nuestros, sino perros de otras casas. Incluso algunos que nunca se veían por la cuadra vinieron. Se reunieron varios. Todos parecían estar ladrando a lo mismo. Ahí escuchamos un gemido. No sé cómo describirlo sin que suene exagerado, pero no era un sonido normal. Sonaba como algo que estaba sufriendo, pero también como si estuviera enojado. Era como si intentara hacer un sonido humano, pero no pudiera. El segundo gemido fue más fuerte, más claro, más cerca.
Mi papá y yo reaccionamos y fuimos corriendo al cuarto a despertar a mi mamá. Cuando llegamos, ella ya tenía los ojos abiertos. Nos miró y medio dormida nos dijo que nos volviéramos a dormir, que seguramente era el sueño nada más. Se acomodó otra vez, pero en ese momento volvió a escucharse el gemido, muy fuerte, muy cerca de la casa. Mi mamá se incorporó de golpe, nos miró con miedo en los ojos y nos pidió que le lleváramos la Biblia y sus lentes. Salió a la sala ella sola y se sentó en uno de los sillones. Yo me acerqué, pero no mucho, no sabía qué hacer. Afuera seguía ese sonido. No era constante, pero sí cada cierto tiempo, como si esa cosa volviera, como si se moviera, como si fuera y viniera. Todo estaba oscuro afuera. Ningún vecino prendió las luces. Nadie salió. Era como si todos estuviéramos escuchando, pero nadie quisiera ver para afuera, ni confirmar nada. Mi mamá empezó a rezar, en voz baja, sin parar. Luego pasaron unos minutos, y el sonido empezó a alejarse. Pero no se fue volando. Se fue caminando. Lo sé porque pudimos escuchar el gemido a lo lejos, y porque los ladridos de los perros lo seguían. Se oían cada vez más lejos, y ese gemido se fue apagando poco a poco, hasta que finalmente se perdió por la calle y ya no escuchamos nada más. Al día siguiente, algunos vecinos comentaron que habían escuchado algo a lo lejos. No todos. Algunos dijeron que sonaba como la Llorona, pero con una voz ronca, no como la describen siempre. Yo no creo que haya sido eso, la verdad. No sé qué fue exactamente tampoco. No sé qué era lo que escuchamos esa noche, pero sí puedo decir algo. No fue algo que pasara por la casa. Se quedó ahí, un momento. Reaccionó a nosotros, y hasta que mi mamá rezó siguió su camino. Y eso es lo que más me inquieta. Pensar, por ejemplo, qué habría pasado si no hubiéramos rezado esa noche. Gracias por llegar hasta estas alturas del episodio. Te recordamos que nos daría mucho, mucho gusto que te suscribas porque la mitad de la gente que nos escucha aún no está suscrita, así que no dejes que se te pase ni una sola historia y suscríbete, es completamente gratis, vuélvete parte de la comunidad. Ahora que si quieres ser miembro premium, pues muy fácil, también síguenos en tu red social favorita, Instagram, TikTok, la que sea, nos vas a encontrar en todos lados como @RDLNoficial. Eso es en el usuario, en el arroba. Y como nombre, ya lo sabes, siempre Relatos de la Noche. Que no te lo quieran poner al revés. Todo lo que no lleve este arroba, este nombre, es un espacio pirata. Y ya saben que cada vez hay más. Aquí mismo en YouTube hay gente creando canales que les tumbamos y les tumbamos y les tumbamos y crean más, donde se roban nuestras historias, las nuestras, las de ustedes, les cambian el nombre al título y las vuelven a subir. No tenemos ni vamos a tener otro canal para contar historias de terror. No va a haber canal secundario, porque mucha gente se confunde y nos sigue preguntando, ¿este canal es tuyo? No, no lo es. El único canal secundario que tenemos es el Videoclub de Medianoche y en ese no contamos historias. Ahí lo que hacemos es hablar de cine de terror, que también nos pueden ir a seguir si quieren. El enlace para hacerlo está en la descripción. Ahora sí continuamos porque se me alargó este mensaje intermedio, pero aún quedan más historias de horror esta noche. Los amo.
Buenas noches, Uriel. Me llamo Sophie y tengo años escuchando tus relatos. Aunque me han pasado varias cosas, creo que la que más me gustaría contar por ahora es una experiencia que me pasó a mí y a mi novia, Marta, apenas en noviembre del año pasado. Todo comenzó con nuestra mudanza. Decidimos mudarnos juntas por fin y alquilamos un apartamento muy lindo cerca de su trabajo. Nos quedaba bastante bien, la verdad. Era grande, bonito y bastante concurrido alrededor, pues hay muchas casas. Sin embargo, también era un lugar tranquilo. Cuando nos acabábamos de mudar, todo estaba bien. Rápidamente los vecinos mostraron curiosidad por nosotras, sobre todo porque la gente que vive alrededor es, en su mayoría, gente ya mayor, y uno que otro joven que aún vive con sus padres o abuelos. Pero hubo una vecina en especial que nos llamó la atención a ambas. Esta señora vivía casi enfrente de nosotras. Se la pasaba sentada en una silla fuera de su casa, siempre viendo a la gente pasar. A nosotras en particular, nos murmuraba cosas que no entendíamos. Marta siempre me decía, ¿no te da como mala espina? Como si en cualquier momento se te fuera a tirar encima o te fuera a lanzar alguna maldición o algo así. Yo le decía que no dijera esas cosas, que la dejara en paz, que seguramente la señora solo era así, un poco amargada como mucha gente mayor. Su cara sí reflejaba amargura, como frustración. Por eso yo trataba de sonreírle, aunque ella siempre me mirara con unos ojos muy duros. Con el tiempo decidí mejor no verla, porque esos murmullos empezaron a convertirse en comentarios más pesados. Todo siguió así durante un tiempo hasta noviembre. Hasta un día en que yo iba apurada porque a mi novia se le descompuso el auto y el mío también estaba en el mecánico. Y esa historia daría para otro relato, porque desde que nos mudamos sentimos que muchas cosas raras nos están pasando. Demasiada mala suerte. Pero bueno, ninguna tenía carro, así que tuvimos que pedir un Uber para ir a nuestros trabajos. Como yo iba con prisa, no me fijé nada. Pero en la noche, ya en el departamento, Marta me dijo: Sof, ¿no te diste cuenta que hoy la señora no estaba? Yo recuerdo que fruncí el ceño y le respondí: no, y tampoco es que esté al pendiente de ella. Tú tampoco deberías. Ella solo se rió y me dijo que no le prestara atención, y ahí quedó. Pero al día siguiente sí me fijé y era cierto, la señora no estaba. Pensé que tal vez estaba enferma o que simplemente ese día no había salido. 2 días después me tocó ir sola al médico porque me contagié de bronconeumonía y tenía que hacerme unos estudios. Ese día pasé por enfrente de la casa de la señora, como siempre, pero algo fue diferente. La señora estaba ahí, de nuevo, pero no sentada, estaba de pie, oliendo una de sus plantas como si lo estuviera disfrutando. Se volteó directamente hacia mí y yo no pude evitar detenerme ahí frente a ella. La señora me sonrió y me dijo: vaya con bien. No supe qué responder, solo dije gracias y seguí caminando, quizás un poco más rápido de lo normal para alejarme cuanto antes. No fue por descortesía, fue porque de verdad me dejó completamente desconcertada. En el Uber llamé a mi novia y le conté lo que había pasado. Ella bromeó y me dijo que tal vez la enfermedad me había enternecido a la señora. Más tarde ese mismo día, ya casi a las 8 de la noche, mi novia llegó al apartamento, pero se veía diferente. Venía apurada, directo hacia la habitación. Me asusté, pensé que algo le había pasado, y entonces me dijo: Sof, la señora murió. Yo me quedé en silencio, nada más, sin poder decir nada. Mi novia me explicó que había visto un moño negro afuera de la casa, que se acercó por curiosidad y que ahí estaban velándola, que habló con la hija, que le dio el pésame,
y que la mujer le contó que la señora había tenido influenza, que se complicó y que murió la noche anterior. Ese mediodía la llevaron a la casa y en la tarde empezaron con el velorio. Yo sentí cómo se me iba el aire y le dije: Marta, ¿cómo que se murió anoche si yo la vi hoy en la mañana? Ella se quedó callada y ahí fue cuando también se puso pálida. Yo no quise pasar por el velorio. La hija nos invitó por ser vecinas, pero preferí quedarme en el apartamento. Le dije a mi novia que mejor rezáramos por ella. No supe cómo explicar lo que había visto. Días después me encontré con su hija en la calle. Aproveché para darle el pésame personalmente. Le dije que sabía que Marta ya había hablado con ella, pero que yo quería decírselo también. La mujer me sonrió y antes de irse, me dijo algo que todavía me tiene pensando. Me dijo: sí, claro que sé quiénes son ustedes. Mi mamá me hablaba de las dos. Yo me quedé quieta, paralizada. Me dijo que su mamá siempre hacía mala cara a los vecinos, que así era con todos, pero que conmigo había sido diferente. Que le dijo que yo le sonreía, aunque ella fuera grosera, y que eso le había hecho cambiar la forma de verme, y que, aunque me seguía haciendo caras, le caía bien. No supe qué responderle. No le dije que la había visto. No le dije que esa mañana, cuando ella ya había muerto, me habló. Hasta hoy, no sé si lo que vi fue real. No sé si fue ella o algo más. Pero sí sé que ese día no se veía como la misma mujer que nos miraba desde la silla. Era alguien completamente distinto. No sé si para bien o para mal. Espero que sea lo primero. Que tengan muy buenas noches, comunidad.